Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos la parte número 5 de la unidad número 1. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en la unidad número 1. En esta clase en particular veremos a qué denominamos átomos y moléculas y cómo determinar la masa atómica y molecular. Uno de los objetivos de la química es estudiar cómo está formada la materia, es decir, su estructura. Vemos que los átomos están formados o podemos definirlo como la menor porción de la materia que se combina para formar moléculas. Así, la molécula la podemos definir como la menor porción de una sustancia que puede existir libre y conservar todas sus propiedades de dicha sustancia. O también podemos definirla como el conjunto de dos o más átomos que están estrechamente unidos en un ordenamiento específico, con propiedades químicas y físicas diferentes a los elementos que lo forman. Vamos a ver que los distintos elementos químicos están representados por símbolos, que los símbolos son letras, mayúsculas, que algunas vienen acompañadas por una letra minúscula. Las moléculas, que son combinaciones de los distintos elementos químicos, están simbolizadas por fórmulas, donde las letras indican los símbolos de cada uno de los elementos y el numerito, el subíndice, el número de átomos que la están formando. Por ejemplo, en la molécula del dióxido de carbono está formado por un átomo de carbono por dos átomos de oxígeno. En la molécula de ácido sulfúrico está formada por dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Y la molécula de metano formado por un carbono y 4 hidrógenos. La atomicidad de una molécula es el número de átomos que forman la molécula. Así vamos a encontrar moléculas monoatómicas, donde la cantidad de átomos es 1. Las moléculas biatómicas o diatómicas están formadas por 2 átomos. Las triatómicas por 3, las tetraatómicas por 4, las octoatómicas por 8, las poliatómicas por muchos. Así, no debemos de olvidarnos que todas las moléculas que se presentan para realizar estequiometría deben presentarse con la atomicidad correspondiente. Entonces, vamos a tener moléculas simples que están constituidas por átomos iguales y moléculas compuestas que están formadas por átomos diferentes. Así, por ejemplo, las moléculas simples, monoatómicas, tenemos el helio, el neón, el argón, etc. Diatómicas, moléculas simples, son ejemplos el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, etc. Y las poliatómicas, por ejemplo, el fósforo, tetraatómico, y el azufre, octoatómico. En cambio, las moléculas compuestas, por ejemplo, pueden ser el agua, formada por hidrógeno y oxígeno, el óxido de calcio, formado por calcio y oxígeno, el dióxido de carbono, formado por carbono y oxígeno, o el cloruro de sodio o sal de mesa, formado por sodio y cloro. Así como un elemento se presenta por un símbolo, una molécula se representa por códigos especiales. Estas, no debemos de olvidar que son las fórmulas químicas o moleculares, que sirven para expresar qué átomos forman cada sustancia. Vamos a ver que cada molécula tiene una masa y se define por la UMA. La UMA es la unidad de masa atómica y se define como la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12, que es el isótopo más estable. Es decir, que se toma la masa del átomo de carbono 12 y se divide en 12. Cada una de estas partes representa una UMA, una sola unidad de masa atómica. Así, por ejemplo, el sodio, que tiene una masa de 23 UMA, es decir, 23 doceavas partes del átomo de carbono 12, 23 unidades de masa atómica. El oxígeno tiene una masa de 16 unidades de masa atómica. Si hacemos una combinación entre el sodio y el oxígeno, lo único que tenemos que hacer es sumar ambas masas, de acuerdo a la atomicidad de que tenga cada uno de los átomos. Por ejemplo, el sodio acá está presentado por 2, entonces serían 23 UMAs por 2 más 16 UMAs, que es la masa del oxígeno. Esto nos da resultado como 62 UMA, es decir, que la masa atómica del óxido de sodio son 62 UMA, 62 unidades de masa atómica. No te pierdas la continuación de esta clase.